Laura despertó temprano, como todos los días. La luz del sol se filtraba por las amplias ventanas de su apartamento en Querétaro, un lugar elegante y minimalista que reflejaba su vida organizada y exitosa. Después de una ducha rápida, se vistió con uno de sus trajes impecables y se preparó para otro día lleno de reuniones y decisiones importantes. A pesar de su apretada agenda, Laura tenía un ritual que nunca omitía: una visita a la pequeña panadería de Carlos. Todas las mañanas, antes de dirigirse a la oficina, pasaba por ese modesto establecimiento en una calle tranquila del centro de la ciudad. El lugar era cálido, lleno de aromas de pan recién horneado, y con una atmósfera que le brindaba una breve pero reconfortante pausa antes de sumergirse en el caos del mundo corporativo. Carlos, el dueño de la panadería, siempre la saludaba con una sonrisa. Era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos reflejaban una amabilidad genuina que contrastaba con el ajetreo constante de la vida de Laura. Él le preparaba su café con leche favorito y le entregaba una pieza de pan dulce que ella tomaba casi automáticamente, como parte de su rutina. «Buenos días, Laura», dijo Carlos con su habitual tono cálido. Ella asintió, agradecida por el momento de calma que él siempre le brindaba, aunque las conversaciones entre ellos fueran breves y superficiales. Ese día, mientras ella se sentaba en una de las pequeñas mesas de la panadería, notó algo diferente en el ambiente. Había más clientes de lo usual, y el bullicio del lugar parecía más animado de lo normal. Sin embargo, en su mente, Laura ya estaba pensando en los correos electrónicos que tenía que responder y en la presentación importante que debía dar más tarde. A pesar de la distracción, disfrutaba de esos minutos que le ofrecían una sensación de normalidad en su ajetreada vida. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su asistente recordándole su primer compromiso del día. Laura suspiró y, mientras se levantaba para salir, le dedicó una última mirada a Carlos, quien le devolvió la sonrisa. «Nos vemos mañana, Carlos». Como de costumbre, él asintió, pero esta vez Laura percibió una mirada más profunda en sus ojos, algo que no pudo identificar en ese momento, pero que la dejó pensativa mientras se dirigía a su auto. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte, darle like y compartir para que no te pierdas el próximo capítulo de esta emocionante trama. Carlos observó a Laura mientras salía de la panadería. Desde hacía meses, esa mujer elegante y aparentemente inalcanzable formaba parte de su rutina diaria. Cada mañana, él esperaba con anticipación su llegada, no solo porque le gustaba atenderla, sino porque, con el tiempo, había comenzado a sentir algo más profundo por ella. Su vida era sencilla, dedicada a su trabajo y a los clientes que frecuentaban su negocio. Pero Laura era diferente. En sus ojos, Carlos podía ver una mezcla de éxito y soledad, como si, a pesar de todo lo que tenía, le faltara algo esencial. La panadería era su refugio, su mundo. Carlos había heredado el negocio de su padre, un hombre también sencillo que le enseñó a apreciar el valor del trabajo honesto y el placer de servir a los demás. Mientras amasaba el pan, pensaba en cómo el destino lo había puesto frente a una mujer tan distinta a él. Sabía que las posibilidades de que ella lo viera de la misma manera eran escasas, pero aún así, no podía evitar sentir una chispa de esperanza. Esa mañana, después de que Laura se fue, Carlos continuó atendiendo a los clientes con su habitual amabilidad. Sin embargo, su mente seguía girando en torno a ella. Había notado pequeños detalles en su comportamiento, como la forma en que se relajaba mientras tomaba su café o la sonrisa discreta que le dirigía cada vez que le servía su pan dulce. Se preguntaba si, en el fondo, ella también sentía una conexión, por pequeña que fuera. Un amigo suyo, Joaquín, llegó a la panadería para tomar un café. Joaquín había sido su amigo durante años, y conocía bien a Carlos, tanto sus fortalezas como sus miedos. «Sigues pensando en ella, ¿verdad?», le dijo Joaquín con una sonrisa cómplice mientras se sentaba en una de las mesas cercanas al mostrador. Carlos solo asintió, sin dejar de amasar el pan. «Es inalcanzable, amigo. Alguien como ella, no está en nuestro mundo». Carlos detuvo sus manos por un momento. Sabía que Joaquín tenía razón en cierto sentido. Laura era una empresaria de éxito, mientras que él era solo un panadero en un pequeño rincón de Querétaro. Pero había algo en su relación cotidiana, por pequeña que fuera, que lo hacía creer que tal vez, solo tal vez, podría haber algo más entre ellos. «Yo sé quién soy y de dónde vengo, pero también sé que el amor no entiende de clases sociales», respondió Carlos con firmeza. Joaquín rió suavemente, pero no con burla, sino con una mezcla de admiración y preocupación. «Bueno, amigo, si algún día decides dar ese paso, solo espero que no te rompas el corazón». Carlos sonrió, pero no dijo nada más. Sabía que sus sentimientos hacia Laura no eran algo que pudiera ignorar por mucho tiempo.
Y aunque tenía miedo, también sentía que debía hacer algo antes de que la oportunidad desapareciera para siempre. Las semanas pasaron, y Laura continuaba con su rutina. Cada mañana, la panadería de Carlos seguía siendo ese pequeño respiro en su vida agitada. A pesar de lo breve que eran sus interacciones, Laura empezó a notar la calidez con la que Carlos la trataba. Aunque no le daba demasiada importancia, algo en el fondo de su ser disfrutaba de esos momentos tranquilos, alejados del caos empresarial que solía dominar su vida. Una mañana, mientras Laura tomaba su habitual café con leche en la esquina de la panadería, Carlos, nervioso pero decidido, decidió dar el paso que había estado considerando durante mucho tiempo. Él sabía que estaba arriesgando todo, pero sentía que no podía dejar pasar más tiempo sin expresar lo que sentía. Después de asegurarse de que no había muchos clientes en la tienda, Carlos se acercó a Laura, quien estaba revisando algo en su teléfono, aparentemente distraída. Laura comenzó con un tono vacilante. ¿Podría hablar contigo un momento? Ella levantó la vista, algo sorprendida por el tono serio de Carlos, pero asintió, dejando su teléfono a un lado. Carlos respiró profundamente antes de continuar. Sé que esto puede sonar extraño, y probablemente pienses que estoy loco, pero he estado pensando mucho en lo que siento, y creo que no puedo seguir guardando esto para mí. Laura frunció el ceño, algo confundida, pero no dijo nada, permitiéndole continuar. Carlos, con el corazón acelerado, se armó de valor. Laura, me gustaría pedirte que te cases conmigo. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Laura lo miró, completamente atónita. No era la primera vez que alguien le hacía una propuesta de matrimonio, pero esto era completamente inesperado. Carlos, el hombre sencillo que le servía café todas las mañanas, acababa de hacerle una proposición que parecía sacada de un sueño, o tal vez de una locura. ¿Qué? Fue todo lo que Laura pudo decir, claramente sorprendida. Carlos se sintió vulnerable, expuesto, pero continuó con valentía. Sé que esto puede sonar absurdo, y que somos de mundos completamente diferentes. Pero siento que hay algo especial entre nosotros. No puedo explicarlo, pero cada día que te veo entrar por esa puerta, siento que quiero ser parte de tu vida. No por lo que tienes, sino por quién eres. Laura seguía sin saber qué decir. Todo en su interior gritaba que esto no tenía sentido. Ella, ¿casarse con Carlos? Era imposible. Vivían en mundos totalmente opuestos. Mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, una pequeña parte de ella se preguntaba por qué estaba tan conmocionada. Después de todo, ¿no era él alguien a quien había llegado a admirar por su simplicidad y bondad? No sé qué decir, Carlos, murmuró Laura finalmente, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Esto es muy inesperado. Carlos sonrió, aunque con cierta tristeza. Lo sé. No espero una respuesta ahora, solo quería que lo supieras. Lo que siento es sincero, y aunque entiendo si no sientes lo mismo, necesitaba decírtelo. Laura lo miró, aún sin poder creer lo que estaba ocurriendo. No sabía cómo responder, y la confusión en su mente crecía. Decidió que lo mejor era alejarse para pensar en todo esto con calma. Necesito tiempo, dijo Laura, levantándose lentamente. Esto es demasiado repentino para mí. Carlos asintió, respetando su decisión. Sabía que había dado un gran paso, y ahora debía aceptar cualquier consecuencia. Después de aquel inesperado momento en la panadería, Laura se encontró conduciendo de vuelta a su oficina, con la mente completamente nublada por lo que acababa de suceder. Las calles de Querétaro, usualmente tranquilas y familiares, parecían diferentes esa mañana. Mientras intentaba concentrarse en el tráfico, las palabras de Carlos seguían resonando en su cabeza. Quiero casarme contigo. ¿Casarme?, pensó Laura, incrédula. La propuesta de Carlos la había tomado totalmente desprevenida, algo que no era fácil de conseguir. Ella, que siempre tenía todo bajo control, que planeaba cada aspecto de su vida, se sentía, por primera vez en mucho tiempo, fuera de balance. Durante años, había enfocado cada gota de su energía en su carrera. Ser una mujer de negocios exitosa, autosuficiente y decidida, había sido su principal objetivo. Había logrado cosas que pocas personas en su entorno creían posibles. Laura no necesitaba a nadie, o al menos eso se había dicho a sí misma muchas veces. El amor, para ella, siempre había sido algo secundario, algo que no encajaba en su apretada agenda. Sin embargo, la propuesta de Carlos, un hombre que en teoría no tenía nada en común con ella, había desenterrado una vieja herida, una que ella pensaba que ya había cerrado. Esa tarde, en la soledad de su oficina,
No pudo evitar mirar por la ventana y preguntarse si estaba tan feliz y satisfecha como se lo decía a sí misma cada día. Laura intentó distraerse con su trabajo, como siempre hacía cuando algo la perturbaba. Revisó correos, hizo llamadas, pero ninguna de sus habituales tareas parecía tener el mismo sentido que antes. La imagen de Carlos, de pie frente a ella, con una mezcla de nervios y sinceridad en su rostro, seguía apareciendo en su mente. ¿Qué veía él en ella que lo llevara a pensar en matrimonio? Esa noche, de regreso en su apartamento, Laura se permitió un momento de reflexión, algo que rara vez hacía. Se preparó una copa de vino y se sentó en su sofá, mirando las luces de la ciudad desde las ventanas. Recordó sus conversaciones con Carlos en la panadería. Siempre habían sido triviales, pero había algo en esos momentos que la hacía sentir cómoda. Tal vez, pensó, la comodidad era algo que había estado buscando sin saberlo. A la mañana siguiente, antes de su habitual visita a la panadería, Laura decidió llamar a una de sus amigas más cercanas, Sofía, una mujer que también compartía su pasión por los negocios y el éxito profesional. Laura necesitaba hablar con alguien que entendiera su estilo de vida, alguien que pudiera darle una perspectiva clara. Cuando Laura le contó sobre la propuesta de Carlos, la reacción de Sofía fue inmediata. ¿El qué? ¿Te pidió matrimonio? Pero si es solo un panadero. No puedes estar considerando eso en serio, Laura. Él no es alguien de nuestro mundo. No lo entendería. Sería un desastre. Las palabras de Sofía, que normalmente habrían resonado con Laura, la hicieron sentir incómoda. Aunque sabía que su amiga tenía razón en algunos aspectos, algo en su interior la hizo dudar. ¿Realmente su mundo era tan diferente del de Carlos? ¿O era posible que ambos pudieran encontrar un punto en común? Tal vez tienes razón, dijo Laura, aunque sin la misma convicción que antes. Es solo que, no sé, siento que hay algo más en esto. Sofía rió por lo bajo. Laura, tú eres una mujer poderosa, una empresaria que puede tener cualquier cosa que quiera. No puedes dejar que un hombre como él te haga dudar de lo que has construido. Piensa en lo que realmente quieres. Después de colgar, Laura se quedó pensativa. ¿Qué era lo que realmente quería? Durante tanto tiempo, había creído que lo único que importaba era su éxito profesional. Pero ahora, después de la propuesta de Carlos, se dio cuenta de que había una parte de ella que estaba cansada, que anhelaba algo más que solo trabajo y reconocimiento. Esa noche, después de varias horas de insomnio, Laura decidió que necesitaba aclarar sus sentimientos. No podía seguir ignorando el impacto que la propuesta de Carlos había tenido en ella. Sabía que tenía que enfrentarse a sí misma y tomar una decisión. ¿Debería seguir adelante con su vida tal como estaba, o abrirse a la posibilidad de algo nuevo, algo que nunca había considerado antes? Durante los días siguientes, Laura intentó volver a su rutina habitual, pero algo en su interior había cambiado. Las palabras de Carlos seguían resonando en su mente, y por más que intentara concentrarse en sus compromisos laborales, la propuesta seguía colándose en sus pensamientos. Era como si una parte de ella ya no encajara en el mundo que había construido tan cuidadosamente. Cada mañana, continuaba yendo a la panadería, pero la dinámica entre ellos había cambiado. Aunque Carlos la recibía con la misma calidez de siempre, había un nuevo aire de incomodidad en el ambiente. Laura lo notaba en los pequeños detalles, la forma en que Carlos evitaba mirarla directamente a los ojos, la tensión en su voz cuando la saludaba. Algo se había roto, o al menos, se había transformado. Laura no podía evitar preguntarse si había cometido un error al no darle una respuesta inmediata. Tal vez debería haber sido más clara desde el principio, en lugar de dejar la situación en el aire. Pero ¿cómo podía ser clara si ni siquiera ella sabía lo que sentía? Cada vez que pensaba en la propuesta, una mezcla de emociones la invadía: confusión, duda y, sorprendentemente, una leve curiosidad. ¿Cómo sería su vida si aceptara el amor de un hombre tan distinto a ella? Carlos, por su parte, también se encontraba en una encrucijada. Había arriesgado su corazón y, aunque no había recibido una respuesta definitiva, la incertidumbre lo consumía. Sabía que Laura no era una mujer cualquiera, y que su mundo era completamente diferente al suyo. Sin embargo, no podía evitar sentir que entre ellos había algo especial, algo que podría florecer si se le diera la oportunidad. Pero con cada día que pasaba, la esperanza de que Laura pudiera aceptar su propuesta se desvanecía un poco más. Un sábado por la mañana, cuando la panadería estaba más tranquila de lo habitual, Carlos se encontraba trabajando en la parte trasera, amasando el pan para el día. Las manos firmes y precisas con las que trabajaba siempre lo habían calmado, pero esa mañana, su mente estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en Laura, en su vida complicada y en lo lejos que parecía de su propia realidad. Joaquín,
su amigo de siempre, entró a la panadería y lo encontró en plena reflexión. ¿Todavía piensas en ella?, preguntó Joaquín, apoyándose en la barra con una taza de café en la mano. Carlos solo asintió. No hacía falta explicar. Joaquín sabía lo que significaba para él. Sabes, amigo, no puedes obligar a alguien a sentir lo mismo que tú. Ella viene de un mundo muy distinto. A veces, las diferencias son demasiado grandes. Carlos dejó de amasar por un momento y miró a Joaquín con una mezcla de tristeza y resignación. Lo sé. No espero que lo entienda, ni siquiera espero que acepte. Solo quería que lo supiera. Ahora, solo queda esperar. Joaquín lo observó en silencio por un momento antes de hablar de nuevo. ¿Y si no responde nunca? Si decide seguir con su vida y te deja esperando para siempre. Carlos suspiró profundamente. Sabía que era una posibilidad. Pero no podía simplemente olvidarse de lo que sentía. Era más fuerte que él. Si eso pasa, tendré que seguir adelante. Pero al menos sabré que lo intenté. Mientras tanto, Laura seguía luchando con sus propios pensamientos. Esa tarde, se encontraba en una reunión importante, rodeada de socios y colegas, discutiendo los planes de expansión de su empresa. Sin embargo, mientras todos hablaban, su mente estaba en otro lugar. Miraba las presentaciones, las gráficas y los números, pero todo parecía vacío de repente. Se dio cuenta de que, aunque siempre había considerado su carrera como lo más importante, ahora sentía un vacío que no podía llenar con más éxito profesional. Esa noche, mientras volvía a casa, decidió que ya no podía ignorar lo que estaba sintiendo. Las palabras de Carlos habían abierto una puerta dentro de ella, una puerta que no estaba dispuesta a cerrar tan rápido. Aunque aún no tenía una respuesta clara, sabía que tenía que hacer algo para enfrentar la situación, para entender qué era lo que realmente quería en la vida. El siguiente lunes por la mañana, Laura se dirigió a la panadería con una determinación renovada. Entró y vio a Carlos detrás del mostrador, sirviendo a algunos clientes. Sus ojos se encontraron brevemente, y aunque no intercambiaron palabras, había algo diferente en el aire. Laura se sentó en su mesa habitual, y mientras esperaba su café, decidió que había llegado el momento de enfrentar sus sentimientos, de una vez por todas. Laura llegó a la panadería el lunes por la mañana, como solía hacer. Pero esta vez, su corazón latía más rápido de lo habitual. Había pasado el fin de semana dándole vueltas a la propuesta de Carlos, a su vida y a las decisiones que había tomado hasta ese momento. Era una mujer acostumbrada a tener el control de todo, pero por primera vez, sentía que no tenía todas las respuestas. Carlos, como siempre, estaba detrás del mostrador, sirviendo a los clientes con la misma amabilidad de siempre. Pero cuando vio a Laura entrar, algo cambió en su mirada. Aunque trató de mantener la calma, no pudo evitar sentirse nervioso. Sabía que, tarde o temprano, ella tendría que darle una respuesta, y no estaba seguro de si estaba listo para lo que fuera a decir. Laura se sentó en su mesa habitual, y Carlos le sirvió su café con leche sin decir una palabra. Ambos se sumieron en un incómodo silencio. El tiempo parecía estirarse interminablemente mientras cada uno intentaba encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, fue Laura quien rompió el silencio. Respiró hondo y se armó de valor. Carlos, tenemos que hablar. Carlos dejó de hacer lo que estaba haciendo y se acercó a ella, limpiándose las manos en el delantal. Sí, lo sé. He estado esperando este momento. Laura jugueteó nerviosamente con su taza antes de continuar. He estado pensando mucho en lo que me dijiste. Tu propuesta me tomó por sorpresa. Nunca pensé que algo así podría pasar, y menos en este momento de mi vida. Mi mundo es complicado. Carlos la miraba con atención, asimilando cada palabra que decía. Podía sentir la lucha interna que Laura estaba enfrentando, y aunque le dolía, sabía que debía escucharla sin interrumpir. Durante años, he dedicado mi vida al trabajo. Todo lo que tengo, lo he conseguido sola. Y siempre pensé que eso era suficiente, que no necesitaba nada ni a nadie para ser feliz, continuó Laura, mientras su voz temblaba levemente. Pero cuando me hiciste esa propuesta, me hizo darme cuenta de algo. Me di cuenta de que, tal vez, me falta algo en mi vida. Algo que no puedo comprar ni planear. Y eso me ha asustado. Carlos esperó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Podía ver la vulnerabilidad en los ojos de Laura, algo que nunca había visto antes. Sabía que ella estaba a punto de revelar algo importante, algo que podría cambiarlo todo. Carlos, no estoy lista para casarme. No sé si le estaré algún día, pero lo que sí sé es que me has hecho ver algo que yo misma me negaba a aceptar. Hay más en la vida que el éxito,
el dinero o el poder. Y por eso estoy aquí, porque quiero entender qué es lo que realmente estoy buscando. Carlos, sintiendo un nudo en la garganta, tomó aire antes de hablar. Laura, yo nunca quise ponerte en una situación incómoda. Solo quería ser honesto contigo, decirte lo que sentía. Y sé que somos de mundos diferentes, que nuestras vidas no tienen mucho en común. Pero te respeto lo suficiente como para aceptar lo que decidas. Laura lo miró, con una mezcla de gratitud y confusión en su rostro. No te estoy diciendo que no, Carlos. Solo necesito tiempo. Tiempo para entender qué es lo que quiero. Pero no quiero que pienses que no valoro lo que me has ofrecido, porque lo hago. Y me has hecho ver que hay algo más allá de mi vida laboral que necesito explorar. Carlos asintió lentamente. Aunque no era la respuesta que esperaba, se sintió aliviado de que Laura al menos estuviera dispuesta a considerar la posibilidad de algo más. Tómate el tiempo que necesites, Laura. No te presionaré. Solo quiero que seas feliz, sea cual sea la decisión que tomes. El ambiente entre ellos se relajó un poco, aunque la tensión seguía presente. Laura terminó su café y se levantó para marcharse, pero antes de salir, se volvió hacia Carlos. Gracias por entender, Carlos. Hablar contigo siempre me hace sentir que el mundo puede ser más simple de lo que pienso. Carlos le devolvió una sonrisa cálida. A veces, las cosas más simples son las más importantes. Laura, nos vemos mañana. Cuando Laura salió de la panadería, sintió un alivio mezclado con incertidumbre. Había dado un paso importante, uno que nunca había imaginado. Sabía que aún tenía un largo camino por delante para descubrir lo que realmente quería en su vida, pero ahora, al menos, tenía claro que debía explorar esa parte de su vida que había descuidado durante tanto tiempo. Carlos la observó alejarse, sintiendo una pequeña esperanza en su corazón. Sabía que aún no había una respuesta definitiva, pero sentía que había dado un paso hacia algo más, algo que podría cambiar la vida de ambos. Los días siguientes al encuentro con Carlos fueron difíciles para Laura. Aunque había encontrado cierto alivio al ser honesta con él sobre sus dudas, la incertidumbre sobre lo que realmente quería en su vida no desaparecía. Al contrario, parecía intensificarse con cada día que pasaba. Laura se había acostumbrado a tener todo bajo control, sus negocios, sus decisiones, su futuro. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una parte de su vida que escapaba a su dominio. Cada mañana, volvía a la panadería de Carlos, aunque la relación entre ellos seguía siendo cautelosa. Había más palabras no dichas que conversaciones, y aunque se saludaban con la cordialidad de siempre, Laura notaba cómo Carlos mantenía una distancia emocional. Lo entendía. Después de todo, había dejado su propuesta en suspenso, y ambos sabían que esa incertidumbre era difícil de sobrellevar. Mientras tanto, Laura seguía lidiando con las presiones de su vida profesional. Su empresa estaba en medio de una expansión importante, y eso significaba largas reuniones, decisiones estratégicas y un sinfín de responsabilidades que solían ocupar toda su mente. Pero, últimamente, todo eso parecía vacío. Por primera vez en su vida, se preguntaba si el éxito material y los logros profesionales eran suficientes. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, una compañera de trabajo, Paula, se acercó a Laura y notó la expresión pensativa en su rostro. Paula había trabajado con Laura durante años y sabía cuando algo no estaba bien. ¿Estás bien, Laura? Te he notado un poco distraída últimamente, comentó Paula con tono de preocupación. Laura, que normalmente habría descartado cualquier insinuación de debilidad, esta vez decidió ser honesta. Sabía que necesitaba hablar con alguien más allá de su círculo habitual. No lo sé, Paula. Estoy pensando en mi vida, en lo que realmente quiero. A veces siento que he pasado tanto tiempo persiguiendo el éxito que olvidé por qué lo hacía en primer lugar. Paula, sorprendida por la vulnerabilidad de Laura, la miró con comprensión. Eso es normal, ¿sabes? Todos nos detenemos en algún momento y nos preguntamos si lo que hemos estado haciendo tiene sentido. Pero la pregunta más importante es, ¿qué es lo que realmente te haría feliz? Esa pregunta golpeó a Laura con fuerza. ¿Qué la haría feliz? Hasta ese momento, había creído que la felicidad estaba en ser la mejor en lo que hacía, en superar cada obstáculo que se interponía en su camino. Pero ahora, no estaba tan segura. Esa noche, Laura llegó a su apartamento con una sensación de agotamiento, no solo físico, sino emocional. Se sirvió una copa de vino y se sentó en su sofá, mirando las luces de la ciudad a través de las ventanas. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. No era una persona que soliera mostrar sus emociones,
pero ahora sentía que todo lo que había reprimido durante años estaba saliendo a la superficie. Su éxito, sus logros, todo parecía insignificante en comparación con el vacío emocional que sentía. Al día siguiente, decidió que no podía seguir ignorando lo que sentía. Sabía que tenía que enfrentarse a la verdad. Su vida, tal como estaba, no era suficiente. Había algo más, algo que había estado evitando, y sabía que Carlos tenía razón en muchos aspectos. Quizás la simplicidad, el amor y la conexión con los demás eran más importantes de lo que había creído durante tanto tiempo. Laura volvió a la panadería esa mañana, decidida a hablar con Carlos de nuevo. Cuando entró, lo vio detrás del mostrador, sirviendo a los clientes como de costumbre. Esta vez, su corazón latía rápido, pero no por la incertidumbre, sino porque había tomado una decisión, aunque aún no sabía cómo expresarla. Carlos la vio entrar y la saludó con una leve sonrisa, aunque todavía distante. Laura se acercó al mostrador, sabiendo que las palabras que diría podrían cambiarlo todo. «Carlos, necesito hablar contigo», dijo ella, con un tono más firme que las veces anteriores. Carlos dejó lo que estaba haciendo y la miró a los ojos, esperando lo que venía. «Durante las últimas semanas, he estado pensando en mi vida, en lo que quiero, y me he dado cuenta de que el éxito, el dinero, todo eso no es suficiente. Hay algo más que he estado ignorando, y creo que tú me lo hiciste ver». Carlos la escuchaba con atención, sin interrumpirla. «Lo que quiero decir es que no sé si estoy lista para casarme, pero sí sé que quiero explorar lo que podría haber entre nosotros. Quiero intentarlo, quiero conocerte mejor, fuera de este lugar, fuera de nuestras rutinas». Carlos, sorprendido, tardó unos segundos en responder, pero cuando lo hizo, fue con una sonrisa sincera. «Laura, no tienes idea de cuánto he esperado escuchar eso. No necesito que tomes una decisión ahora. Solo quiero que ambos descubramos juntos si esto puede funcionar». Laura sintió una mezcla de alivio y emoción. Había tomado una decisión importante, una que cambiaba el rumbo de su vida, pero también sabía que el camino apenas comenzaba. Laura sintió que, después de semanas de incertidumbre, finalmente había dado un paso hacia la claridad. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero al menos ahora tenía una dirección. Su decisión de darle una oportunidad a Carlos, de explorar lo que podía haber entre ellos, era algo que nunca habría imaginado unos meses atrás. Pero aquí estaba, dispuesta a dejar de lado sus reservas y a ver a dónde la llevaría esta nueva aventura. Carlos, por su parte, no podía contener su felicidad. Sabía que Laura era una mujer compleja, con un mundo muy distinto al suyo, pero también sabía que había algo auténtico en la conexión que ambos habían formado. Y ahora, con esta nueva oportunidad frente a ellos, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para demostrarle que su amor podía superar cualquier obstáculo. Esa misma tarde, después de cerrar la panadería, Carlos decidió invitar a Laura a dar un paseo por el centro histórico de Querétaro. No era nada lujoso, pero quería que ella viera un poco más de su mundo, el mundo que él conocía y amaba. Caminaron por las calles empedradas, entre plazas llenas de vida, con músicos callejeros y el bullicio de la ciudad. Laura, que estaba acostumbrada a cenas elegantes y eventos corporativos, se sintió extrañamente cómoda en ese entorno sencillo. Mientras caminaban, Carlos le contaba historias sobre su infancia en Querétaro, sobre cómo había heredado la panadería de su padre y cómo siempre había soñado con expandir el negocio, pero nunca había tenido los recursos para hacerlo. Laura le escuchaba atentamente, impresionada por la humildad y determinación de Carlos, pero también dándose cuenta de que ambos compartían una ambición similar, aunque en contextos diferentes. En un momento, se sentaron en una banca frente a una fuente en la Plaza de Armas. El sonido del agua fluyendo y la suave brisa de la tarde crearon un ambiente perfecto para la conversación profunda que ambos sabían que eventualmente tendrían que tener. «Carlos», dijo Laura después de unos minutos de silencio, «estoy dispuesta a intentarlo, pero quiero ser honesta contigo. Mi vida es complicada. Hay muchos compromisos, responsabilidades, y no siempre podré estar tan disponible como quisiera». Carlos asintió, entendiendo perfectamente. «Lo sé, Laura. Y no espero que cambies tu vida por mí. Solo quiero ser parte de ella, de la forma en que tú lo permitas». Laura sonrió. «También quiero ser parte de tu vida. Y, de hecho, he estado pensando, tal vez podríamos unir nuestros mundos de alguna manera». Carlos la miró con curiosidad. «¿A qué te refieres?». Laura tomó un respiro antes de continuar. «Durante mucho tiempo, he estado buscando la próxima gran oportunidad en los negocios. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez la respuesta ha estado frente a mí todo este tiempo. Tu panadería, Carlos, es especial.
tiene algo que no se puede replicar en una cadena de cafeterías o restaurantes. Es auténtica, y creo que podríamos trabajar juntos para expandirla. Carlos se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la idea. La panadería siempre había sido su refugio, un pequeño negocio familiar que nunca había pensado llevar más allá de las fronteras de su barrio. Pero la idea de Laura tenía sentido. Ella tenía la experiencia y los recursos para hacer que su sueño creciera, y con su ayuda, tal vez podrían lograr algo mucho más grande de lo que él había imaginado. ¿Estás hablando en serio?, preguntó finalmente, con una mezcla de incredulidad y emoción. Totalmente, respondió Laura con una sonrisa. No solo quiero ser parte de tu vida personal, Carlos. Creo que también podemos ser socios. Si estamos dispuestos a unir nuestras fortalezas, podríamos hacer algo increíble. Carlos sintió una ola de emoción recorrer su cuerpo. La propuesta de Laura era algo que nunca habría esperado, pero ahora que lo pensaba, tenía todo el sentido del mundo. Era una oportunidad para combinar lo mejor de ambos mundos, para crear algo juntos que no solo representara el éxito financiero, sino también un proyecto lleno de significado y propósito. Si realmente crees en esto, dijo Carlos, con los ojos brillando, entonces estoy dispuesto a intentarlo. Laura asintió, satisfecha con su decisión. Sabía que este era el comienzo de una nueva etapa en su vida, una en la que no solo encontraría el amor, sino también un propósito más profundo. Esa noche, al despedirse en la entrada de su apartamento, ambos sintieron que algo importante había cambiado. Ya no eran simplemente dos personas de mundos diferentes que se encontraban cada mañana en una panadería. Ahora, eran compañeros en un viaje que apenas comenzaba, uno lleno de desafíos, pero también de posibilidades infinitas. Mientras Laura entraba a su apartamento, sintió una mezcla de alivio y emoción. Sabía que había tomado la decisión correcta. No se trataba solo de Carlos o de la panadería, sino de todo lo que él representaba, una vida más equilibrada, más plena. Y aunque aún quedaba mucho por descubrir, por primera vez en mucho tiempo, Laura se sentía lista para el futuro. A medida que pasaban las semanas, Laura y Carlos comenzaron a planificar su nuevo proyecto juntos. La idea de expandir la panadería de Carlos no solo como un negocio, sino como una experiencia auténtica y significativa, tomó forma rápidamente. Laura, con su vasta experiencia en el mundo empresarial, aportó estrategias, contactos y una visión clara de cómo llevar el pequeño negocio de Carlos a un nuevo nivel. Carlos, por su parte, contribuyó con su pasión por el oficio, su dedicación a la calidad y, sobre todo, su enfoque en las personas, en el toque humano que hacía que cada cliente volviera día tras día. La relación entre ambos también evolucionó de una manera inesperada. Lo que comenzó como una propuesta sorprendente y llena de incertidumbre, poco a poco se convirtió en una sociedad, no solo en los negocios, sino también en la vida. Laura y Carlos se encontraron aprendiendo el uno del otro. Laura comenzó a apreciar la simplicidad y autenticidad con la que Carlos vivía su vida, mientras que Carlos se maravillaba con la habilidad de Laura para resolver problemas, para ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Una mañana, mientras se encontraban reunidos en la pequeña oficina que Laura había acondicionado en la parte trasera de la panadería, discutían sobre la ubicación ideal para abrir la primera sucursal. Habían revisado varias opciones, pero aún no se decidían por ninguna. La idea era encontrar un lugar que mantuviera el encanto de la panadería original, un lugar que respetara sus raíces pero que también pudiera atraer a una clientela más amplia. Querétaro está creciendo rápido, dijo Laura mientras revisaba un mapa de la ciudad. Podríamos abrir la primera sucursal en una zona residencial emergente. La gente busca autenticidad, busca lugares con alma. Si logramos transmitir lo que tienes aquí, podemos atraer a muchas personas. Carlos asintió, aunque aún le costaba imaginar que su pequeña panadería pudiera convertirse en algo más grande. Para él, siempre había sido un lugar donde podía conectar con las personas de su comunidad, donde conocía a cada cliente por su nombre. No quiero perder eso, Laura, dijo él, con un tono de preocupación. No quiero que esto se convierta en solo otro negocio. Lo que hago aquí es especial porque puedo ver a las personas, porque puedo conectarme con ellas. Laura, quien había aprendido mucho sobre Carlos y su forma de ver el mundo, entendió su preocupación. Sabía que el éxito financiero no era su prioridad, sino mantener la esencia de lo que hacía que la panadería fuera tan especial. No vamos a perder eso, aseguró Laura. Si hacemos esto, será a nuestra manera, manteniendo el enfoque en las personas, en la comunidad. Vamos a crecer, pero sin perder lo que te hace único. Con esas palabras, Carlos se sintió más tranquilo. Sabía que estaba entrando en un mundo que no entendía del todo, pero confiaba en Laura.
Y lo más importante, confiaba en lo que ambos estaban construyendo juntos. Mientras las semanas avanzaban, las reuniones se convirtieron en planes concretos. Diseñaron un concepto que mantuviera el encanto rústico de la panadería original, pero con una presentación moderna y acogedora. Contrataron a un pequeño equipo para ayudar con la expansión, y Laura, con su experiencia en marketing, se encargó de diseñar una campaña que destacara la historia detrás de la panadería, un lugar donde el pan no solo era hecho con las mejores manos, sino con el corazón. La apertura de la nueva sucursal estaba programada para el siguiente mes, y ambos estaban llenos de emociones. Carlos, aunque emocionado por el proyecto, no podía evitar sentirse un poco nervioso. Sabía que, a pesar del éxito que pudiera tener el negocio, lo más importante para él seguía siendo su relación con Laura. Una tarde, mientras cerraban la panadería después de un día largo de trabajo, Carlos decidió que era momento de hablar con Laura sobre algo que había estado rondando su mente. Laura comenzó, mientras apagaba las luces del local. He estado pensando en nosotros, en lo que estamos haciendo juntos. Laura, quien estaba revisando algunos papeles, levantó la vista y lo miró con curiosidad. ¿Qué pasa? Carlos se sentó frente a ella, con una expresión más seria de lo habitual. Lo que estamos haciendo es increíble, y no podría estar más feliz de compartir esto contigo. Pero también quiero que sepas que lo más importante para mí es lo que somos fuera de este negocio. Me importa más que estemos bien tú y yo, que lo que hagamos aquí. Laura lo miró, sorprendida por la honestidad de sus palabras. Aunque sabía que Carlos era un hombre sencillo, no podía evitar sentir una profunda admiración por su claridad y su enfoque en lo que realmente importaba. Yo también siento lo mismo, Carlos. Este proyecto es importante para mí, pero no tanto como lo que estamos construyendo juntos. Y quiero que lo sepas, pase lo que pase con la panadería, mi prioridad eres tú. Con esas palabras, ambos sintieron que algo se solidificaba entre ellos. No era solo un proyecto compartido, sino una vida que estaban comenzando a construir juntos. Laura, quien había pasado tantos años enfocada únicamente en su carrera, finalmente estaba experimentando algo que iba más allá de lo material. Y Carlos, quien siempre había llevado una vida sencilla, estaba descubriendo que los sueños también podían expandirse si se compartían con la persona adecuada. La panadería estaba a punto de expandirse, pero su relación ya había crecido de maneras que ninguno de los dos había anticipado. La gran apertura de la nueva sucursal de la panadería había llegado. Era una mañana soleada, y las calles de Querétaro estaban llenas de vida mientras los vecinos, curiosos, se acercaban para ver de qué se trataba este nuevo lugar que prometía llevar la tradición de Carlos y su panadería original a nuevas alturas. Laura y Carlos estaban de pie frente al nuevo local, observando con orgullo todo lo que habían logrado juntos. La nueva panadería era un reflejo perfecto de lo que ambos habían imaginado, un espacio que mantenía la calidez y el toque rústico del negocio original, pero con un aire moderno que atraía tanto a la clientela local como a nuevos visitantes. Las estanterías estaban llenas de panes frescos, y el aroma embriagador de las piezas recién horneadas flotaba en el aire, atrayendo a las personas como un imán. Sin embargo, a pesar de todo el éxito, lo que más resonaba en los corazones de Carlos y Laura no era el número de clientes, sino el sentimiento de haber creado algo juntos. Carlos, con las manos ligeramente temblorosas por la emoción, estaba detrás del mostrador, sirviendo a los primeros clientes del día. Para él, ver que lo que había comenzado como un pequeño negocio familiar se había convertido en algo mucho más grande era un sueño hecho realidad. Pero no se trataba solo del éxito comercial. Lo que más lo emocionaba era la posibilidad de compartir ese sueño con Laura. En su mirada, siempre atenta y decidida, encontraba una tranquilidad que lo motivaba a seguir adelante. Laura, por su parte, se movía con la misma elegancia de siempre, pero algo en ella había cambiado. En el fondo, sentía que este proyecto no solo había sido un éxito empresarial, sino también personal. Su enfoque de vida había cambiado completamente desde que conoció a Carlos. El equilibrio entre su carrera y su vida personal, algo que siempre había estado desequilibrado, finalmente parecía haberse alineado. Había descubierto que el éxito no siempre se medía en términos financieros o profesionales, sino en la calidad de las relaciones que cultivaba y en el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás. Después de unas horas atendiendo a los clientes, llegó un momento de calma. Carlos se acercó a Laura, quien estaba revisando algunos detalles del inventario. ¿Te das cuenta de lo que hemos logrado?, le preguntó él, con una sonrisa que mezclaba orgullo y gratitud. Esto es más grande de lo que jamás habría imaginado. Laura lo miró, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, disfrutando del éxito que habían construido juntos. Lo hemos hecho bien, Carlos, respondió ella,
Pero no solo por la panadería. Lo más importante es lo que hemos encontrado en el camino. Carlos asintió, sabiendo exactamente a lo que se refería. Lo que habían logrado no solo era una expansión de la panadería, sino también una conexión profunda y auténtica entre dos personas de mundos completamente diferentes. Habían logrado unir sus vidas de una manera que enriquecía a ambos lados. A medida que avanzaba el día, los clientes seguían llegando, y la nueva sucursal rápidamente se hizo popular. Las personas no solo venían por el pan delicioso, sino también por la calidez del lugar, por la atmósfera que Laura y Carlos habían creado, un espacio que transmitía algo más que negocios. Transmitía amor, sencillez y comunidad. Hacia el final del día, cuando las puertas de la panadería finalmente se cerraron, Laura y Carlos se sentaron juntos en una de las mesas del lugar, disfrutando del silencio después de un día agitado. No puedo creer lo lejos que hemos llegado, dijo Laura, apoyando su cabeza en el hombro de Carlos. Esto es solo el comienzo. Carlos la abrazó con suavidad, disfrutando de ese momento de paz. Sí, lo es. Y estoy listo para lo que venga, siempre y cuando lo hagamos juntos. El proyecto de la panadería había sido un éxito, pero para ambos, el verdadero triunfo era haber encontrado un equilibrio en sus vidas, un lugar donde el amor y el trabajo podían coexistir de una manera armoniosa. Al día siguiente, empezaron a recibir ofertas de otras partes de la ciudad interesadas en abrir más sucursales. Sin embargo, Laura y Carlos decidieron tomarse su tiempo. No querían apresurarse y perder lo que hacía especial a la panadería, la conexión con la gente y el cuidado en cada detalle. Conforme la luz del atardecer comenzaba a caer sobre Querétaro, Laura y Carlos, sentados juntos, miraban hacia el futuro con optimismo. Sabían que, sin importar cuántas panaderías abrieran o cuántos clientes tuvieran, lo más importante seguiría siendo el vínculo que habían creado. Un vínculo basado en el respeto mutuo, el amor y la certeza de que, a veces, las cosas más simples son las que realmente importan. Si te ha gustado esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Te esperamos para más historias inspiradoras que nos recuerdan que el amor y la simplicidad siempre encuentran su camino.